Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenida a esta tu casa por primera vez que nos visitas. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muy bien, y a ti por aceptar. Bueno, voy a hacer una presentación para las personas que nos están siguiendo. Buenas tardes. En primer lugar, tengo que pedir disculpas por la demora. Mía responsabilidad y de otros asuntos. Así que os pido disculpas y comenzamos. Lo primero que creo que debo de hacer es presentar a Lorena. Lorena, bueno, es una persona muy particular porque, y como ha sucedido todo también es muy particular. Os comparto. Y a ti también te lo comparto, porque igual tú no estás al tanto de todo. Bueno, yo llevo interesado, el último mes o así, estaba pensando en hacer encuentros encaminados a tratar el postraumático, ¿no? Buscar especialistas en la materia y me apetecía, de las diferentes escuelas o vías, abordar esta temática. Y bueno, el otro día, pues a veces me ocurre, no sé por qué, pero siempre hay un porqué final, pues me levanto a las 4 de la mañana en vez de a las 6, como acostumbraba ese día, y digo, bueno, ¿qué voy a hacer levantado? Me voy a hacer deporte. Yo tengo aquí una listita en casa, pongo mi tele y aparece Lorena en pantalla. Y bueno, le estamos haciendo una entrevista en Televisión Española, ¿no, Lorena? Sí, pero a las 4 de la mañana. Sí, estaba en diferido, me imagino, porque tú no estarías... Debe de estar en diferido, sí, porque creo que fue un sábado por la mañana. De hecho, yo todavía no la he visto. Un sábado por la mañana, vi un trozo, no sé si no eran las 4, a lo mejor las 4:30, mientras me levanté y bajé. El tema es que ya encontré el por qué ese día me levanté a esa hora, porque no había nada en particular. Y hubo en ti, en la entrevista, algo que me llamó, no sabía bien qué era. Después, claro, lógicamente empezaste a hablar del tema de postraumático, del tema de los niños de la guerra, que Lorena hace muchas cosas que ahora explicaré, y una de ellas es psicóloga y especialista en trauma, en tratar a niños de la guerra, ¿no? Con trauma bastante importante, ahora ella desmenuzará, y digo, ok, me puse en contacto contigo a través de las redes sociales de Instagram, y ahí empezó a armarse el puzzle. Es decir, yo no suelo utilizar mucho la mente, además cada vez me vale menos, y me guío por el sentir. Entonces sentí que tenía que contactarte, así fue, ha fluido todo, menos hoy ha habido resistencia al directo, y desde el primer momento tengo que agradecerte con la facilidad que me has atendido y la apertura y la cercanía, ¿no? Bueno, voy a leer, esto no lo suelo hacer, pero lo voy a hacer contigo porque creo que tienes un currículum tan interesante que merece la pena ser leído, tu vida, tu historia vital, más que currículum. Todas las personas que lo han leído hasta ahora, ¿vale? Del equipo, pues le ha llamado la atención y me lo han hecho saber. Bueno, Lorena es licenciada en psicología, psicoterapeuta especializada en la sanación del trauma y construcción de la resiliencia, con amplia experiencia en proyectos en África, implementando programas de salud mental en comunidades locales. Es fundadora y creadora del Centro Psicosocial Mutima. Aunque hoy vamos a hablar del trauma, es inevitable que nos cuentes un poquito de todo tú, porque creo que toda tú es interesante de desmenuzar. Trabajando junto con Coopera Congo, con niños soldados, menores víctimas de violencia sexual, mujeres víctimas de violencia doméstica y de género, y hombres devastados por no haber podido salvar a sus familias durante ataques de hombres armados. Fundadora y creadora del Centro Psicosocial Mutima. También colaboró como consultora en la realización del cortometraje documental Mama, dirigido por Pablo de la Chica y ganador de un Goya, al mejor cortometraje no ficción de la Academia Española de Cine. Lorena es además un referente internacional en desarrollo humano sostenible y el bienestar animal y autora del libro Amores Animales. Yo lo he encargado hoy, así que invito a toda la Gracias. audiencia
a Creo que que lo se llora conozcas. mucho, o sea que prepárate una caja de Kleenex. Bueno, pues siempre, como el caballero de la armadura oxidada, llorar es muy sano y Qué desmenuza todo bonito, aquello me que no acuerdo somos. de este libro, hace muchos años. Sí, bueno. ¿Te gustó el libro? Me encantó, me encantó. Pero yo tendría 14 años cuando, bueno, y a lo mejor vamos a poner 18 cuando yo me lo leí. Y, o sea, fíjate que me lo dices y me acuerdo, ¿no? Si tenías 18 es muy reciente. Bueno, ya soy bastante mayorcita, ¿eh? A veces la gente me lo pregunta, pero yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo ya tengo 45 años. Entonces, Bueno, por eso te digo que si lo leí hace cuando tenía 18 han pasado. sí, sí han pasado algunos. Bueno, pues no sé por dónde comenzar. No sé por dónde comenzar. Yo te comenzaría preguntando, venga, sí, vamos a entrar por ahí si te apetece a ti. ¿Qué es un trauma, un postraumático? ¡Wow! Preguntón. Vamos a empezar por ahí porque si trabajas para deshacer ese postraumático, sanarlo y sacar lo mejor de ese ser humano para que sea resiliente, creo que podemos empezar por ahí para las personas que no sean muy doctas en el tema, ¿no? Vale, es muy importante. Además, es que tenemos bastante poca noción. En realidad es un continuo, ¿no? El continuo va de euestrés, estrés, estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático. Entonces, ya diferenciando todo ese continuo es muy interesante, ¿no? El euestrés es el estrés en el cual hay algo que nos está afectando nuestra vida, pero es positivo. Lo que ocurre es que la respuesta fisiológica, emocional y cognitiva que damos es muy parecida a la que daríamos en un momento de estrés cuando lo que nos está afectando es negativo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, nos vamos a casar, ¿no? Y entonces, esto es un estrés tremendo. Estamos muy felices, pero la respuesta de nuestro organismo es activarnos, ponernos a la acción y damos la misma respuesta que si fuera un estrés negativo. ¿Vale? Lo que pasa que, claro, cuando nos vamos a casar, las emociones son más positivas, las cogniciones, los pensamientos, las creencias, todo es mucho más positivo. Luego viene lo que sería ya el estrés, vamos a llamarlo negativo, para que la gente un poco lo entienda, ¿no? Y esto es cuando realmente hay una situación externa que nos pone a la acción, pero nos está afectando negativamente en nuestra vida. Pues a lo mejor estamos hablando de que tenemos que entregar un trabajo, tenemos muy poco tiempo, realmente no nos apetece hacerlo, nos va la vida en ello y entonces estamos con un nivel de estrés tremendo, que esto que es el organismo hiperactivado, ¿vale? Seguimos en el continuo del Entre, estrés. entre esos dos podríamos diferenciar entre que uno primero nos ayuda a sobrevivir ante una situación estresante, es decir, nos ayuda a sobrellevarla, activar el organismo y funcionar adecuadamente, y la otra nos empieza a limitar porque se cede un poco Los dos son adaptativos. O los sea, dos. el estrés en realidad es bueno, es normal. Nosotros necesitamos estrés para que algo nos active y nos pongamos a la acción, ¿vale? Vale. Entonces, luego ya es cuando entramos en lo que sería estrés traumático. ¿Esto cuando ocurre? Cuando hay un evento, por ejemplo, muy fuerte en nuestra vida, hemos tenido un accidente de coche, hemos tenido una ruptura, un divorcio, por ejemplo, hemos tenido bueno, es que puede haber una intervención quirúrgica o vamos a tener, son diferentes tipos de situaciones que estoy hablando más cotidianamente. Luego, claro, yo podría hablar de catástrofes naturales, de guerra, que ya bueno, eventos muy traumáticos. Una violación, un asalto. Hay muchos diferentes tipos de eventos traumáticos que nos afectan. Y nuestro organismo va a dar una respuesta, sí o sí, a esta situación. Entonces, ahí en esta respuesta es lo que llamaríamos el estrés traumático, donde nuestro organismo pues está siendo hiperactivado, tenemos muchos pensamientos muy negativos, hay mucho miedo o enfado, ¿no? O los dos, puede haber un combo de emociones y pasado un tiempo nosotros recuperamos la homeostasis, es decir,
nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanar de ese tipo de estrés. Pero hay cierto tipo de personas, ciertos individuos que no sanan, no consiguen recuperar la homeostasis y entonces si ha pasado más de un mes donde todavía se mantienen toda una lista, ¿no?, de síntomas, entonces ahí ya hablamos de trastorno de estrés postraumático. Entonces hay que diferenciarlo porque realmente el estrés es importante en nuestra vida, todos vivimos con estrés, pero luego está lo que tú decías, si el estrés se sostiene mucho en el tiempo, pues imagínate que tienes un trabajo muy complicado en el que estás siempre al máximo, ahí sí, ahí ya hay una activación durante mucho tiempo que el organismo no puede sujetar y al final caemos. Y ahí un estrés crónico pues nos puede llevar a enfermar. Vale. Y entonces tú estás, digamos, trabajas con el estrés, trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Entendemos. Por desgracia, claro, la mayoría de las situaciones que vemos aquí ya están en trastorno de estrés postraumático. Claro, cuando ella dice aquí, porque no, a lo mejor no sé, estás en el Ay, Congo perdón. africano, ¿no? Estás Claro, aquí es que en el estoy en la Congo. República Democrática del Congo. Eso, República Democrática del Congo, en el pleno corazón de África, ¿no? Según he visto. Eso es, lo que era el antiguo Zaire, porque hay otro país que se llama República del Congo ¿Y y dónde la queda? capital es Brazzaville. Entonces es diferente de la República Democrática del Congo, cuya capital es Kinshasa. Y el Congo Zaire antiguo, para que lo comprendamos, es el que está efectivamente en todo el corazoncito de África. ¿Y el otro dónde queda? Para situarnos ya damos... En el oeste de África. Vale, y después tenemos el Está Congo muy belga. cerquita, ¿eh? Están cerquita. De hecho, la capital de Kinshasa cruzas un puente y te caes en el otro Congo. ¿Son limítrofes ambos países? Sí. Sí, ¿no? Y después tenemos el Congo belga también, ¿no? Es este donde yo estoy, que es el Zaire, el Congo belga. Vale, vale. Ok, bueno, pues ella está allí y allí, pues bueno, es un país, parece que donde hay mucho conflicto bélico, ¿no? Desde hace mucho tiempo, parece, ¿no? Sí, pero también es importante remarcar que no es en todo el país donde hay una situación de conflicto bélico, es sobre todo en el este del país y sobre todo en 3 provincias, que son las 3 provincias que sería la provincia de Ituri, Norte Kivu y Sud Kivu, y son limítrofes con los países de Uganda, Ruanda y Burundi. Vale. Bueno, una vez ubicado, para que lo Eso es. entendamos, en estas partes del mundo parece que son utilizados los niños, ¿no? En las guerras, ¿no? Según he visto yo en documentales. Hay niños soldado, claro que sí, hay niños soldado, pero también hay niños que son directamente víctimas de bueno, pues los ataques de diferentes grupos en los poblados. Vale. ¿Y cómo abordas este tipo de trauma? ¿Cómo abordas la sanación del individuo? Y me imagino que también habrá diferencias entre abordarlo con un niño que con un adulto, ¿no? Muchas, Bueno, pues me gustaría que muchas, muchas, compartiera. muchas. No tiene absolutamente nada que ver el tratamiento psicológico o psicoterapéutico que puedes llevar a cabo con un niño pasando por todas las etapas, de los niños pequeñitos, luego cuando ya son preadolescentes, de la adolescencia, luego ya cuando empiezan a ser adultos y muy adultos, porque yo hasta he trabajado con grupos de personas de la tercera edad aquí en la zona que vivieron grandes situaciones muy horribles en la guerra, pero no han sido nunca apoyados. Entonces nosotros hemos hecho hasta grupos con la tercera edad, ¿no? Y precioso, precioso el trabajo por cómo ellos se han sentido, ¿no? De personas que no podían ya ni moverse, ni querían hablar con sus hijos, ni sus familiares, no querían nada con la vida y de repente han rejuvenecido, ¿no? El hecho de poder tratar sus traumas, ser escuchados y lo que hablábamos del crecimiento postraumático, ¿no? De conseguir sanar esos traumas para sentirte de nuevo vivo y con ganas de continuar tu experiencia vital. Vale, bonito el nombre, solo el nombre ya es muy llamativo, ¿no? Crecimiento postraumático. Me recuerda un poco lo de economía, aunque aquí creo que sí, es verdad, de crecimiento decreciente, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Ay, a mí de economía no me lleves. No, crecimiento negativo, no tiene nada que ver.
que lo utilizan en economía. ¿Vale? Pues, ¿qué técnicas utilizas, por ejemplo? Uy, es que, a ver, hay muchísimas técnicas. Yo personalmente soy una psicóloga humanista y con integrativo que llamamos, ¿no? Porque utilizo técnicas de todos los diferentes approaches que hay. Me sale approaches, enfoques. Tenemos el enfoque psicoanalítico, ¿no? Tenemos el enfoque cognitivo-conductual y tenemos el enfoque humanista, así como los tres grandes en psicología. Yo soy humanista, pero dentro del humanismo utilizo diversas técnicas. O sea, si hay una técnica de cognitivo-conductual que me parece muy buena, la utilizo. Si la tengo bien trabajada, claro, si no, obviamente no se trata. Sí, Pero a mí para el trauma, lo que ahora mismo está en boga, en lo que serían las técnicas modernas para el tratamiento del trauma, se basan en la psiconeurobiología. Es decir, verdaderamente entender nuestro cuerpo humano, cómo funciona por dentro, para realizar un trabajo holístico. Es decir, trabajamos con la mente, trabajamos con las emociones y trabajamos con el cuerpo. Y esto es muy importante. Y fíjate. trabajar con... Sí, Sí, perdóname, yo, que yo me no, enrollo. no, sigue, no, no, va Córtame, genial. Andrés, porque si no... No, 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 va genial, va genial. Simplemente yo soy el que tengo que pedir disculpas en todo caso. Simplemente un apunte porque para que vea que todo se arme, todo tiene sentido. En mi centro yo tengo puesto, porque digo, ¿qué pongo? ¿No? Yo también me describo como humanista y digo, bueno, y puse Centro de Psicología Integrativa Holística. ¿Vale? Y Perfecto. continúa y disculpa por el inciso pero que entiendo perfectamente todo lo que estás diciendo, porque de otra forma no se puede entender. Pues No se cómo me alegro, porque entonces ya somos colegas de verdad, de entendernos de profundo, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo trabajar desde otro enfoque sería un error, ¿no? Tendríamos que, sí, para mí, siempre hay que utilizar los tres centros, ¿no? Y antes pues teníamos un enfoque muy reduccionista de los psicoterapeutas porque trabajábamos o aquí o aquí o aquí, pero en realidad lo que hay que tener es un kit muy amplio, estar en continua formación, porque los psicólogos tenemos que estar como los médicos, siempre entendiendo cuáles son los últimos avances y a partir de ahí trabajar con cada individuo y ver con cada individuo que funciona. No funciona lo mismo con no, un individuo que con otro. La individualidad de la recuperación es algo muy importante a tener en cuenta. sí, totalmente. Eh, Te he interrumpido, muy bien. No, estábamos en integrativo, en qué técnicas, Sí, ¿no? sí, Pero fíjate, si eres tan integrativa que incluso toman la parte cognitivo, ¿no? La parte cognitivo-conductual. Qué maravilloso, porque de otras cosas a lo mejor no, y del global del ser humano a lo mejor no, pero de la mente y de cómo funciona, de cómo se condiciona, cómo se produce el trauma, por lo tanto nos da herramientas para saber cómo sana el trauma, el cognitivo-conductual sí es verdad que sabe. O al menos yo creo que sí, y de ahí también se bebe y se aprende. Que no hay que estar en guerra, que no hay que decir esto es mejor que aquello, que va, de todas las fuentes donde he bebido hay buena agua. Y me parece maravilloso ese planteamiento que ha hecho de integrativo por las técnicas y holístico, porque el ser humano trabaja con los tres centros del ser humano. Venga, sigan y que estaba muy no, bien. no, es que todo lo que dices es precioso, estoy muy de acuerdo. En el trauma hay una parte muy importante que se fragmentan las memorias, ¿no? Cuando una persona vive un evento muy traumático, hay una explicación fisiológica dentro del cuerpo de por qué las memorias aparecen o desaparecen, ¿no? Porque hay muchas memorias, bueno, está la memoria implícita y explícita, no voy a entrar ahí, que es todo, pero para que se entienda es una memoria fragmentada de lo que ha sucedido. ¿Vale? Normalmente, rápidamente hablando, sería que tenemos una estructura en el cerebro límbico, que es el cerebro más emocional, que se llama hipocampo, y el hipocampo es el encargado de dar un comienzo, un desarrollo y un fin a todos los eventos que vivimos, ¿no? En un evento traumático hay tal estado de shock en el organismo, que lo podemos llamar un combo hormonal, ¿no? De las hormonas de estrés tan grande, que el hipocampo como que todavía no se sabe muy bien todos los mecanismos exactos por qué, pero el hipocampo como que se aturulla y deja de dar esta secuencia normal, ¿vale?
Seguro que dentro de unos años lo sabremos bastante más claro y seguro que además lo hace para ayudarnos, ¿no? No como un problema. Pero es cierto que se fragmentan las memorias. Entonces hay que trabajar muchísimo también para integrar estas memorias, para reprogramar, o sea, reprocesar todo lo sucedido y crear una narrativa. Y esto es muy importante. La narrativa de lo que sucedió es lo que va a dar paso a un crecimiento postraumático. Es decir, yo tengo una narrativa de que he sido violada y esta narrativa me ha hecho sentirme muy culpable, con muchísima vergüenza. La gente me ha estigmatizado, me han echado, no me han querido. Entonces, realmente para mí todo esto ha sido horrible, ¿no? Pero puedo crear una narrativa nueva en la cual yo coge y diga, al final, cuando me siento bien, cuando he conseguido liberar las emociones atrapadas en el cuerpo, las sensaciones atrapadas, empiezo a crear narrativas nuevas, la memoria fragmentada empieza a tener una secuencia que es lógica para mí y yo empiezo a entender, bueno, esto es parte de mi vida y no puedo borrarlo. Lo que puedo hacer es que no tenga una carga emocional tan negativa, pero no queremos borrar lo que nos ha sucedido porque es parte de quienes somos, de nuestra historia. Y entonces lo integramos con mucho amor, con aceptación, y de ahí yo puedo crear una nueva narrativa. Pues, por ejemplo, aquí uno de los trabajos que se hacen es que las personas que han sido víctimas de violencia sexual, ellos mismos pasan a ser formados como asistentes sociales y ayudar a otras víctimas de violencia sexual. Y ahora no se les llama víctimas, se les llama supervivientes. Qué bueno. Y esto también es muy importante. Entonces, los supervivientes de cualquier trauma pueden rehacer, ¿no? La narrativa para buscar una forma de vivir donde eso no te afecte, sino que sea tu fuerza. Claro. Y ahí es donde hay que trabajar mucho. Es decir, no, se ha acabado, yo porque tengo que sentirme culpable o porque me tengo que sentir en el caso de violación, ¿no? Y ayudar a otras personas a que sean capaces de, me sale en francés, surmonter, sobrepasar, o superar el trauma, ¿no? Superarlo, que eso es bonito, superarlo e integrarlo. Totalmente. Y esa narrativa, de ahí que es tan bueno que las personas relaten, ¿no? Y hablen de aquello que no quieren hablar, incluso, como has dicho antes, incluso está velado. A lo mejor en la memoria hay cosas que no se acuerdan. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa para sobrevivir, ¿no? Y lo desarrollan así, aunque no lo entendamos bien. Y una vez que se vierte, se habla, se comparte, pues va sanando, ¿no? Va sanando. Por ahí un post que anda en redes que dice: cuando puedas visitar ese lugar sin derramar ni una sola lágrima, sabrás que habrás sanado, ¿no? Eso es exacto, cuando no hay esta carga emocional negativa. De todas maneras, la terapia narrativa está cambiando porque hay que tener mucho cuidado cómo se trabaja con el trauma, ¿vale? Esto es una de las partes a lo mejor últimas de llegar a esta narrativa. Cuando tú cuentas qué ha sucedido, si lo cuentas con todo lujo de detalles, es muy probable que tu organismo se vuelva a poner en el mismo momento, vuelva a tener una reviviscencia, vuelva a vivir el evento y puedas retraumatizar el cuerpo. Entonces, esta sería como una de las últimas partes de la terapia. Lo importante es comenzar a tratar el trauma a través de la sintomatología. Imaginemos que el trauma, te iba a poner es mi teléfono, ¿no? Sí. Imaginemos que el trauma es mi teléfono. Tenemos que rodearlo y trabajar para que la persona no se afecte, no pase una terapia horrible, no sea espantoso ir a terapia, sino que hacerlo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho mimo. En las terapias nosotros ahora decimos que menos es más. Es decir, no por mucho correr vamos a sanar antes. A lo mejor es tocar un poquito, ¿no? Ir tocando un poquito. Y cuando vas tocando un poquito, queremos recuperar la funcionalidad de la persona, que la persona se sienta otra vez bien en su cuerpo. Cuando esto ya se recupera, entonces luego podemos ir más en profundidad si la persona cree que es necesario. Y entonces aquí me voy a meter un poco en las etapas del tratamiento del trauma de Pierre Janet, que decía, lo primero es estabilizar a la persona, que se sienta segura.
Cuando te digo que se sienta segura una persona, es que, por ejemplo, si tú estás siendo violencia de género y sigues estando en el domicilio, es muy difícil que esta persona se sienta en seguridad para poder sanar. Entonces habrá que buscar qué mecanismos necesitamos poner en marcha para que esta persona esté segura. Cuando esté segura, entonces ya puede empezar la estabilización de todo su sistema nervioso que está desregulado a causa del trauma. La segunda etapa ya sería, venga, vamos a entrar más dentro. Y ahí sí queremos visitar momentos concretos, situaciones muy concretas y trabajar con ellas. Y la tercera sería integrarlo en su vida y aceptarlo, ¿no? Estas serían como las 3 etapas, la Biblia, ¿no? Del tratamiento del trauma. Pero hay veces que te puedes quedar toda la terapia simplemente en seguridad y estabilización. Y está bien. Si la persona vuelve a ser funcional, porque tienes que revisitar ciertos momentos muy duros. No hace falta narrarlos. Se No puede hay ningún tratar la sentido. sintomatología. ¿Mm? Vale, sí, a mí me recuerda cuando has dicho que hay que tratarlo con mucho cariño y imagino yo que estás respirando el ritmo de la persona, de no forzar a las fobias, ¿no? Si tratamos una fobia y vamos más rápido de la capacidad de la persona, de lo que puede aceptar en ese momento, podemos retraumatizar, ¿no? Creo que has empleado esa palabra. Entonces la fobia se puede incrementar. Es decir, siempre, como yo digo, hay que llevarlo empujándolo al filo, pero sin tirarlo por el terraplén, ¿no? Es justamente Totalmente. a ese límite donde la persona dice, te doy permiso hasta aquí, pero a la siguiente te doy una hostia. Y Claro, jugamos claro. con ese límite, que es muy difícil. Pero es muy bonito cuando lo vemos desde el sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso autónomo es el encargado de las funciones involuntarias del cuerpo, como puedan ser la temperatura corporal, la respiración, la tasa cardíaca, pero también se encarga de la lucha y huida, ¿no? Los estados de supervivencia, El digamos. sistema simpático. Entonces, eso es, el sistema nervioso simpático y parasimpático, porque luego se divide en 2 ramas. Que no es tan Entonces, simpático, es simpático. el simpático es el que nos activa y el Este, parasimpático es el ¿Qué que nos pasa? relaja. Y entonces, desde ahí es bastante más fácil ver cuando el paciente se está activando mucho, el paciente, perdón, el cliente, la persona. eh, Consultante, acompañado, eso es, acompañado. Yo no encuentro la palabra todavía, ¿eh, Lorena? La Bueno, verdad. ya sabes, los humanistas llamamos cliente pues, porque de la persona te pide un servicio, ¿no? Sí, Y paciente es un poco como estoy por encima de ti, cuando en nuestra terapia humanista yo soy como tú eres yo, y estamos aquí pues juntos para hacer un proceso donde te acompaño para que tú llegues a ser la mejor versión de ti y estés feliz, ¿no? y Pero además, no soy más que tú. Me pasa lo mismo y me pasan las mismas cosas que a todo el mundo, ¿no? Pero claro, además, fíjate, paciente, bueno, tú lo sabrás, ¿no? Viene de pacere, de ganado que está en el campo, pasando, comiendo. Entonces, no encaja, porque en nuestro caso, un médico puede tener un paciente porque le da la pastilla y la otra parte hace tomar la pastilla, pero nosotros no. Nosotros acompañamos a la persona a que se le ocurre, es decir, el trabajo lo hace ella. Y si lo ponemos es como a pastar, ¿no? Si no hace nada, no nos encaja, no nos encaja. qué bonito. Entonces, por ahí me rechirría lo de paciente en nuestro caso, como terapeuta o como psicoterapeuta. Y yo estoy buscando la palabra. De momento me he quedado un consultante, pero no termino de encontrarla. Bueno, consultante a mí me suena mucho también a las cartas de tarot. O sea Y que no cuando termino de, viene el consultante a hacer, no no sé. termino, no termino de Bueno, aceptarlo pues es tampoco. que somos 2 seres humanos, ¿no? Haciendo Mm, un proceso juntos, pero bueno, vamos a dejarlo en cliente, ¿no? Que sí, creo que es está bien, está importante para bien. la persona que entienda que Ahí, demanda un servicio. ahí Pero estaría, estoy contigo, Andrés? Yo sí. tampoco acabo de encontrar la palabra. Sí, se puede quedar en cliente. Yo, como me chirría mucho la economía, por eso también mi inconsciente rechaza un poco esa palabra, pero también es válida. Vale, entonces tenemos, eh, ¿cómo se aborda eso último que has dicho, no? Porque para integrar lo vivido, aparte del verbo, porque si lo hacemos, hay personas que se quedan en el verbo aquí arriba
¿no? Lo recuerdan, lo hablan, pero no se han blindado, ¿no? Se han puesto en modo evitativo, se han cerrado el cuerpo, no sienten, no conectan las otras tres partes, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Si la persona con el verbo no le es suficiente para entrar ahí, suponte. Qué bonito. Digamos. Además es que tú lo has dicho que tú estás en el sentir. Y cuando lo has dicho, me has llamado, digo, bueno, entonces él también es de cuerpo, ¿no? La importancia de Mm, volver a habitar el cuerpo que nos pertenece. Y para claro. eso hay unas técnicas muy modernas como son Somatic Experiencing, como es Tension and Trauma Release Exercise. Bueno, luego es que hay muchísimas ahora, pero son todas somáticas con el cuerpo, ¿no? Entonces es que la persona vaya tomando conciencia de su cuerpo a través de las sensaciones más, vamos a llamarlas, no son viscerales porque no son únicamente de las vísceras, pero sí que son interioceptivas, que se llaman, es las que están dentro, las sensaciones que tenemos dentro. Te pongo ejemplo de ese lenguaje, pues serían dolores que puedes tener en diferentes partes del cuerpo, puedes tener también hormigueos, puedes tener sensaciones térmicas diferentes, puedes tener distensión o puedes tener contracción. Bueno, es un lenguaje precioso, ¿no? De contacto con tu cuerpo y volver a sentirlo, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando la persona se conecta con su cuerpo, empieza a tener una visión muy diferente de lo que le está sucediendo, empieza a hablar con su cuerpo. Entonces el cuerpo también le está diciendo, esto me gusta, esto no me gusta. Esto cuando voy a hacer algo, pues a lo mejor se me contrae el estómago, se me hace un nudo en la garganta, el corazón se me cierra y dices, ay, aquí hay algo que no me está gustando, ¿no? El cuerpo te lo está diciendo. O, por el contrario, veo una comida que me encanta y de repente el cuerpo se te pone contento. ¿Cómo se te pone contento el cuerpo? ¿No? Y entonces es ver cómo tu cuerpo se pone contento. Pues el mío, a lo mejor, pues el corazón se hace más grande, siento muchas más ganas de hablar, las tripas se mueven pero están contentas. Bueno, es ir teniendo esos matices de hablar con tu cuerpo, ¿no? Y no solo es hablar con el cuerpo, sino que durante el trauma hay un patrón que se queda atascado, digamos, ¿no? De estas sensaciones. Entonces necesitamos sentir estas sensaciones y liberarlas. Esto es precioso, porque las sensaciones corporales se liberan. Y esto es cuando la gente empieza a experimentar la liberación de un dolor, por ejemplo, no se lo pueden creer, ¿no? Es decir, es que esto yo no lo puedo pensar, ¿no? ¿Qué podría pasar? Entonces, el cuerpo tiene sus formas naturales de liberación. Lo que pasa es que la cultura nos las ha cortado muchas de ellas. Entonces, una de ellas que la gente, yo creo que debería de saber y que por favor vamos a, Andrés, encargarnos de que todo el mundo lo sepa, Venga. temblar. Temblar es bueno. Temblar es positivo. Bueno, por decirlo de alguna forma. Y Y además la catarsis viene acompañada normalmente de temblores que son liberadores, vamos, de una forma brutal, ¿no? totalmente, pero es que no hace falta, fíjate, llegar a una situación en la que la persona sufra o esté sufriendo o tenga miedo, ¿no? Simplemente es hacerla amiga de estos temblorcillos, ¿no? Por ejemplo, cuando estás liberando a lo mejor un dolor y te focalizas en el dolor, la vas guiando a la persona, vas midiendo su sistema nervioso autónomo para que no se desregule muchísimo y de repente empieza a sentir un temblor o un movimiento involuntario y está liberando el cuerpo, pero tú se lo permites, Ahí ¿no? es donde yo digo que soy un terapeuta muy incómodo, porque lo acompaño siempre a sentir aquello que no quieren sentir, y eso jode a ver. Pues Una sí, vez que la verdad que atraviesan, sí, pero detrás de eso yo siempre digo que están ellos, ¿no? Digo, detrás de esa incomodidad que estás sintiendo estás tú sabrás, ¿no? bueno, Así eso es muy gestáltico, ¿no? El atravesar la incomodidad, atravesar la emoción, la claro, tristeza, la noche oscura del alma. cuán bella es la tristeza, ¿no? Porque te lleva para adentro. Y no, no quiero Claro, sentirme triste. Y los amigos te dicen, no, no te sientas triste. Vamos a, no, no, pero estoy triste, vamos a sentirnos tristes. Te voy a acompañar a sentirte triste. Nadie viene y te dice, te voy a acompañar, salvo algún sujeto llamado Lorena o Andrés, también me meto.
Bueno, es que ese sería el tercer centro al que tendríamos que Venga, entrar, ¿no? Que son las emociones, que venga. sería entender para qué sirven las emociones, porque todas tienen una función adaptativa y otra función menos adaptativa, por ser más positiva en el lenguaje, ¿no? Pero al final, lo que tú dices, la tristeza es muy hermosa también. Tiene una función muy importante de conectarnos con los demás, porque cuando lloramos es una descarga del cuerpo, de las sensaciones corporales, es una descarga, pero al mismo tiempo es una forma que tenemos de decirle al otro, estoy triste y necesito que me abraces. Estoy triste y necesito compañía. Estoy triste y necesito que me mires, que me escuches, que me veas. Y entonces al final, la tristeza, como tú dices, es preciosa, pero claro, cuando la tristeza inunda tu vida de tal forma que no quieres levantarte de la cama y ya hablamos de depresión, esto ya cambia mucho. Claro, no es lo mismo sentirla y, como tú has dicho, canalizarla, soltarla, que seamos como un carril de vida, ¿no? Un canal de vida que pasa a través de nosotros y venga lo siguiente, que quedarnos ahí revolcándonos en el barro, ¿no? En el pobre de mí o sin ser capaz de canalizarlo, ¿no? Yo ante la tristeza, porque a mí la ira me cuesta más, ¿no? La ira te lleva hacia afuera, también es trabajable, pero la tristeza, yo, ¿sabe qué receto? Que vayan a YouTube y pongan Bienvenida a Tristeza, de Gabinete de Galigari. ¡Ah! Y tiene una letra impresionante y va muy bien, ¿no? Porque te dice, como que primero lo sufría, pero cuando se enamoró de la tristeza, ¿no? Querida tristeza, de ti me he enamorado y ya he dejado de ser un pobre desgraciado. ¡Qué bonito! Dímelo, que me lo voy a apuntar y me lo voy a escuchar, Sí, no me de acuerdo. Gabinete Galigari, Bienvenida a Tristeza. Entonces ¡Qué ahí en bonito! ese estribillo se ve que, claro, el autor evidentemente pasaría por ahí, que cuando no dejó de rechazarla, es decir, Bienvenida a Tristeza, de ti me he enamorado, y ya ha dejado de ser un pobre desgraciado, he dejado de ser víctima. Ya la vida ha pasado a través de mí. Qué bonito que hablemos el mismo lenguaje. Qué Porque bien. entonces ya ahí viene, bienvenida a la tristeza, también viene la narrativa, cuando cambias la narrativa de qué es la tristeza, ¿no? Tu pensamiento sobre qué es la tristeza o tu creencia, porque hay muchas personas que sufren muchísimo porque les dijeron que no podían llorar, no podían demostrar debilidad. A los hombres en España creo que nos dijeron algo así. Uy, aquí también. También. Es que el A machismo los ha hecho hombres y tanto a las daño. mujeres. Aquí las mujeres tampoco tienen Eso creo. la libertad de demostrar la tristeza. Pues pueden demostrar el enfado y está muy aceptado el enfado, pero no Muy mal. muestres que estás triste. O sea, es un continente muy masculino, ¿no? Podemos decir, en ese Sí, sentido, ¿no? sí. Voy a hacer un KitKat y te voy a leer en nuestra querida amiga Gabriela de Postiglioni, que tiene un canal y no me extrañaría que también te invitase para difundir la gran labor que hace. Dice, he Vale. leído todo el trabajo que realiza en África y es impresionante cómo se puede ayudar. No hay una De verdad, metáfora. cómo lo agradezco, de verdad. Muchísimas gracias. Es Gabriela, has dicho, ¿verdad? Gabriela de Postiglioni, sí. Gabriela, bueno, pues muchísimas gracias porque hay tantas formas de ayudar. Lo que pasa que, bueno, a mí al final luego no me da tiempo a canalizar todo, pero nosotros tenemos el Centro Psicosocial Mutima, que se encuentra en la página mutimaafrica.org. Perfecto. ¿Vale? Ahí, obviamente, cualquier ayuda económica que llegue hasta nosotros va a ser un campañón, porque nosotros con $5 hacemos maravillas, que la Claro. gente me dice, Lorena, es que ¿cómo podéis hacer tanto? Y digo, mira, el país es muy caro, pero cuando se quiere se puede y se hacen cosas maravillosas. Ahora, a mí también me gusta lo de la red de apoyos. Es decir, mira, yo conozco a fulanito que tiene una empresa y en esa empresa pues tienen responsabilidad social, yo conozco pues lo que tú acabas de decir, Gabriela también tiene un canal, ¿por qué no charlamos con Gabriela y difundimos, ¿no? El sufrimiento humano y cómo cuidar y cómo ayudar a traspasar ese sufrimiento humano, ¿no? A difundir otras realidades, otros mundos. Mira, se pueden hacer tantas cosas. Oye, o que llega alguien y dice, pues mira, me ha escrito una profesora de yoga hoy y yo tengo muchas ganas de traer, porque
cuando hago los cursos y me ven que me siento en posición yoga, siempre se ríen mucho y me dicen, pero ¿cómo te sientas así, no? Ellos hacen otras sentadas que son increíbles, que yo no puedo hacer, ¿eh? Porque tienen una flexibilidad también. Y digo, pues, jolly, me encantaría, pues igual que pudiera venir a dar cursos, ¿no? De yoga para niños, pero claro, siempre pasa lo mismo. Oye, pues que eso cuesta dinero. Hay que traer a las personas, pues cuando vienen, pues no han comido en 3 días, entonces hay que darles de comer o hay que darles, aunque sea unas galletas, hay que darles unos zumos para que, bueno, que hagan la clase de yoga en condiciones. Que si no, tampoco hay que preparar el transporte de la profe, el alojamiento, o sea, los visados. Entonces, bueno, que al final, genial poder venir aquí, pero que se tiene que entender que también tiene que haber, o sea, hay que buscar luego ese dinero para poder hacer esa ayuda, ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso. Yo por mi parte, si crees que te puedo ser útil ahí en algún aspecto de algo de lo que hago, me tienes a tu Seguro que lo disposición. eres, porque todos Oh, tenemos una función y todos somos útiles de alguna forma. Habrá bueno, que ver cómo materializarlo para que realmente podamos seguir haciendo y formando profesionales. Que aquí hay unos profesionales maravillosos, lo que no tienen es acceso a las formaciones que tenemos nosotros. Pues vale. son una pasada de profesionales y les encanta aprender y les encanta, bueno, yo me lo paso teta en los cursos. Vale, pues iremos viendo todo eso y ya veremos la forma, ¿no? Aparte de una vez allí difundirlo por las redes y por aquí, por este canal. Pero si crees que puedo ser útil allí, lo podemos hablar. Vale, Vale, entonces teníamos el tema del ronroneo, ¿no? Como el que ronronea una pareja, pues ronronea el trauma, ¿no? Vamos acercándonos, vamos a decir, a modo de espiral, la persona como va admitiendo aquello con el verbo, bajamos al cuerpo, hemos dicho, a la emoción. ¿Cómo surge esa resiliencia final? ¿Hay un broche final? Cuéntame, el remate del trabajo, ¿cómo sería? el remate del trabajo, qué Hemos quedado bonito. ahí un poco en esa parte final y no sé si se ha dado el broche ya o quedaba pendiente algo. El remate final, el remate final. Hay tantos remates como personas, ¿no? Pero la construcción de la resiliencia viene, vale, yo he perdido un montón de mecanismos de afrontamiento que tenía o que no tenía. Entonces, hay que ver si esta persona, pues por ejemplo, te puedo contar a lo mejor un caso, pues de una persona, de una niña que los padres mueren en la guerra y entonces la niña no tiene dónde ir, pues la cogen en una casa, pero la cogen de sirvienta. Entonces la niña pues duerme en la intemperie y es muy maltratada porque realmente para ellos no es nadie de la familia, es alguien que limpia, que barre, que friega, que cocina, pero realmente no hay un cariño, no hay un amor y esa niña pues no desarrolla ningún tipo de mecanismos de afrontamiento, lo que se ve absolutamente en pánico, falta de amor y va creciendo sin saber ni quién es ni cómo afrontar la vida que le viene por delante. Entonces, no solo se trata de ir desgajando todos los pequeños traumas que ha podido vivir pues de la infancia, ¿no? Un trauma complejo, que lo llamamos, o ahora lo llaman el Child PTSD, pero bueno, esto sería otro tema, ¿no? Pero bueno, ver toda esa etapa de desarrollo que ha sido terrible para ella, pero claro, no tiene mecanismos de afrontamiento, ¿no? Y entonces ahí es donde sí que hay que empezar a trabajar la resiliencia, que sería buscar una forma de que ella se autoconozca, se autorregule y luego pueda ir teniendo una forma de pensar lo suficientemente flexible como para ir adaptándose a la vida y a las circunstancias que la van a venir y que cuando venga un problema no se colapse, sino que tenga la fuerza de tirar para adelante porque tiene todos estos mecanismos bien puestos. Es decir, su forma de pensar es más adaptativa, cómo ve cómo percibe lo que le pasa en su mundo, ¿no? Mm. Como cuando siente saber gestionar pues, un exceso de ira o un exceso de miedo o un exceso de tristeza, o un exceso de celos, de envidia, vete tú a saber, ¿no? La pobre lo que puede llegar a desarrollar, pero que tenga ir construyendo esos mecanismos con ella, ¿no? El optimismo, intentar ser, la resiliencia se basa mucho en intentar ser optimista, es decir, intentar ver
los resultados favorables, no siempre ver todo resultados desfavorables, ¿no? Intentar ver el resultado favorable e ir a perseguirlo. Y la conexión, súper importante. Desarrollar habilidades sociales para poder tener relaciones bonitas, relaciones verdaderamente que te sostengan, ¿no? Las personas con mucho trauma, aunque quiera, pues hay gente que tiene mucho rechazo, mucho miedo a las relaciones, u otras que lo necesitan desesperadamente, ¿no? Pero es muy importante encontrar el balance, una vez que has sanado el trauma, de saber cómo comunicarte, saber cómo estar con otros, pero mantener una red de personas que te quieren y que están a tu lado. Muy importante. Una red de apoyo muy importante, sin duda alguna. Sin La duda. conexión, sí, muy importante. Vale. Y entonces toda esa es la construcción de la resiliencia, una vez que hemos liberado del cuerpo todo lo que haya que liberar, ¿no? Empezamos a reconstruir, ¿no? Esos mecanismos de afrontamiento frente a las adversidades que puedan llegar. Primero acercarnos, desvelar el fotograma caído, que yo lo llamo también, ¿no? Ese fotograma que se veló porque no tuve la capacidad de vivir en ese momento. Incluso llega a olvidarse tanto que no tenemos conciencia, no tenemos memoria de ese suceso. Y una vez que se revela ese fotograma caído con todas las herramientas que ha dicho Lorena, que has comentado, que has compartido, venimos a la reconstrucción, que sería la resiliencia, ¿cómo era el título? Sí, la Postraumática, posibilidad. ¿no? Bueno, sí, bueno, la resiliencia va a ayudarte a hacer un crecimiento postraumático. O sea, que tu vida sea mejor de lo que fue antes del trauma incluso. Que esto es una cosa muy bonita. Vale. O sea, Siempre. porque mucha gente cree que sanar el trauma es volver a quien eras antes del trauma, ¿no? Y esto no puede ser. Nunca volvemos a ser los mismos después No, de un evento. no, Entonces, nunca. es que tu vida sea mejor. Y más de este tipo, y más de este tipo, por supuestísimo, y más si cae en manos de una profesional como tú. Gracias. Tenemos eso situado. ¿Cómo se llama la técnica que utiliza o en la escuela que trabaja? Por darlo a conocer. Sí, Somatic Experiencing de Peter Levine. De Peter Levine. Sí, es un psicólogo muy famoso que ha trabajado muchísimo desde el cuerpo. Luego está también Tension and Trauma Release Exercise, que es para verdaderamente temblar, ayudar al cuerpo a temblar. Son unos ejercicios muy fáciles y liberadores, muy innatos, pero bueno, que te ayudará a que tú le digas al cuerpo cuándo temblar, cuándo puede, y le des permiso, ¿no? De hacer estos movimientos. Y esto fue de David Berceli. En España está la asociación de TRE, que lo llaman, Tension and Trauma Release Exercise, muy interesante, pero vamos, hay personas maravillosas que hay que escuchar y hay que leer como Babette Rothschild, Pat Owen, es que bueno, te puedo decir, el de Compassion Environment, Gabor Mate. Creo que tú te manejas en idiomas igual que yo, me da la impresión. Qué maravilla, cómo lo dominas. Vale, sí, sí. Pero tú no me llega que tú tienes tu propia forma. Tú has bebido de muchas fuentes y tú has creado tu propia vía, ¿puede ser? Yo intento resonar con el ser humano que tengo delante y que él resuene conmigo, él o ella, que resonemos. Yo creo que la herramienta más importante de todas es la conexión, el resonar con el corregularse, ¿no? Con el otro ser humano. Totalmente. Es la más bonita al final. Luego, Sí, es la única. las técnicas son, bueno, pues lo que te Sí. ayuda a saber qué estás haciendo, tener claro qué es lo que estás haciendo, porque no vale hacer cualquier intervención y ¡hala! No, no, yo hago esto porque quiero ver qué pasa en este sentido y a ver si le ayuda a esto, ¿no? Pero sé lo que estoy haciendo, no estoy echando simplemente, ¿no? Técnicas ahí, ¡hala! No, el vínculo terapéutico es necesario, tiene que confiar la persona en ti, pero tú vas más allá y con el resonar, yo opino igual que tú, tiene que haber un resonar brutal y una confianza también entre ambas partes muy buenas. Bueno, pues me parece un buen análisis o presentación de aquello que haces, cómo se sana un trauma, pero teniendo en cuenta que en este espacio de tiempo no se ha podido abordar ni mucho menos en profundidad, que se quede claro que no es un curso para
acompañar a nadie a sanar un trauma, pero porque evidentemente son muchas cosas. De lo que ha compartido Lorena es una vida entera aprendiendo a cómo hacer eso, y mucho conocimiento, mucha experiencia y mucha vivencia. Bueno, Muchas tú haces tus gracias. terapias, la persona que quiere ser acompañada por ti, haces terapias online, ¿cierto? Sí, Aunque estés sí que en el las hago. Congo, aunque estés en el Congo. Tengo mi clínica online también. Qué Me bueno. gusta mucho hacer terapia online. Me parece increíblemente, eso ha sido un descubrimiento por la capacidad tan grande que tenemos de conectarnos con otro ser humano dentro de una máquina, ¿no? Es como, no puedo dar crédito, Mira, pero me encanta y para mí es un anclaje muy importante el poder trabajar con personas de muchas culturas. mira qué lejos está. Incluso en mi idioma también, ¿no? Bueno, yo hago terapia en francés, en inglés y en español, pero en mi idioma pues es muy bonito también, ¿no? Que lo echo de Claro. menos. Bueno, pues la persona que quiera ser acompañado por Lorena, que seguro que lo hace a un nivel muy profundo y cierto, bueno y profesional, van a aparecer unos banners aquí debajo con los datos que Lorena nos facilite para que podáis entrar en contacto con ella. Eso a nivel Muchas gracias. terapia. A nivel terapia. También vamos a poner banners para que hagan donativos en esa web, porque tú fundaste una ONG, Utima, en África, Bueno, que llama... la ONG se llama Coopera Congo. Es una ONG local aquí. Vale, Fue fundada por Coopera España, ok. Coopera Logroño, en La Rioja. Pero la contraparte local, bueno, pues es el equipo local que tenemos aquí y al final es que yo llevo 16 años ya con ellos, pero llevamos un montón de tiempo juntos y hemos hecho de todo juntos, ¿no? Y Mutima es un proyecto, es uno de los proyectos que Vale. tenemos, uno de los que tenemos, por eso que tenemos muchos. ¿En qué consiste el proyecto Mutima? Así brevemente, porque vamos a tener, para no alargarnos hoy en exceso, que Vale. no es en exceso, desde luego, creo que se merece un espacio y tendremos algún encuentro para hablar de Mutima. Pero adelántanos algo. ¿Mutima qué hace dentro de Congo, de la ONG Coopera Congo, creo que se llama, ¿no? Sí. Coopera Congo, que las siglas son COCO, y COCO en el idioma Mashi significa gracias. Es que a mí me gusta mucho como a ti, ¿no? Tú también eres muy dado a entender el lenguaje, ¿no? La raíz de la palabra. Y Sí, entonces, bueno, COCO significa gracias y Mutima significa corazón en muchos dialectos africanos. En muchos dialectos africanos significa corazón. Y hay una distinción bastante grande entre lo que ellos consideran aquí en África las enfermedades mentales, que serían las que englobamos dentro de la psicosis, un saco muy grande, ¿no? Y luego están las enfermedades del corazón, que serían las enfermedades, pues la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, enfermedades que son terribles también, pero son más del corazón, ¿no? Porque la persona sigue conectada a este mundo, sigue conectada con nosotros. Las enfermedades mentales se han desconectado, ¿no? Y entonces de ahí salió la palabra Mutima y es un centro que tiene una unidad psiquiátrica. Cuando la unidad psiquiátrica está disponible, cuando tenemos fondos para comprar los medicamentos. Luego tenemos la unidad terapéutica, que hacemos terapia en grupo y terapia individual. Y luego tenemos la unidad de formación, donde realizamos las formaciones de los profesionales. Yo la última que acabo de realizar ha sido con la Cruz Roja Española y congoleña. Y, y bueno, luego tenemos la unidad de intervención en crisis. Y esta es, bueno, para mí casi la más importante, en la que me quiero focalizar más, porque las matanzas, las masacres que hay, que están sucediendo, yo no puedo ya más con ello. Y necesito poder mandar equipos, pero pues claro, hay que formarlos de las personas que vivan en las zonas, formar a esas personas y que puedan dar una atención psicológica. A largo plazo es imposible, pero a medio corto plazo, que estoy hablando 3-4 meses, ya es mucho, para poder liberar del cuerpo a los supervivientes de estas masacres, de estas atrocidades, ¿no? qué bueno. Y luego tenemos la unidad de investigación, la cual esto es súper nuevo. Aquí se necesita mucha investigación porque hay que saber realmente cuál es la epidemiología de los diferentes trastornos mentales que hay en la zona, ¿no? Y todavía esto nos falta. Pero bueno,
Vamos poco a poco. Bueno, bueno, poco a poco y fíjate, a mí lo que me estaba viniendo es que estás trabajando, yo también formo parte del equipo de emergencia, como te comenté, Sí, aquí, por eso. aquí en un primer mundo, que parece que todo está hecho, es una No, pena, pero también no, muchas cosas, muchos temas muy duros. tú estás haciendo una labor ahí de intervención en emergencias, al final son emergencias de catástrofe porque es una guerra, son desgracias muy fuertes. Y aquí todavía no, bueno, estamos en ello, integrando al psicólogo, porque yo siempre digo que en una ambulancia de urgencia debería de haber un psicólogo emergencista, en una urgencia de un hospital debería de haber un psicólogo emergencista. ¿Por qué? Pues por si hace falta. ¿Y quién sabe si hace falta o no intervenir en un caso? Ese emergencista, ese psicólogo emergencista, ¿no? Es decir, que tenía que estar presente en casi todos los sitios donde hubieran emergencias, donde hubieran sucesos traumáticos, muertes, accidentes, asesinatos, violaciones, maltrato. Fíjate todo lo que estás hablando, si es que todo eso, pero fíjate lo que pasó también en Tenerife cuando hubo toda la erupción volcánica y todo el colegio de psicólogos se volcó y fue una pasada ver cómo reaccionaron. Sí, Muy, muy bonito, eso los es. Y por compañeros de eso ahí yo tengo tuvieron... muchos compañeros de Somatic Experiencing que estuvieron allí Ah, pues mira, dándolo todo. pues fíjate, se coordinaron ahí nos encontramos, porque hay compañeros míos que estuvieron allí del equipo de allí de emergencia de la Mm, isla, ¿no? Y qué lo que bonito. sí, pues mira, ahí nos hemos encontrado ya. Pues lo que yo te quería decir es que ¿cuánto está avanzando ahí en un Congo? Está haciendo cosas que aquí todavía casi no se hacen. Yo diría que no se hacen. Así que qué maravilla, ¿no? Por otro lado, tenemos a Lorena, que facilitó el rodaje de una película, de un cortometraje, ¿no? Tú fuiste el canal, no tengo claro cómo fue, pero Hombre, ¿eh? somos protagonistas también del corto. También protagonista y termina ganando un Goya. Precioso, sí, de Pablo de la Chica. Una persona excepcional, una de las mejores personas que de verdad yo he conocido. Y el cortometraje, de verdad que os invito a verlo porque es el trabajo de mi vida con todo el amor del mundo, la integración del medio ambiente, en este caso los chimpancés más en concreto, y de la guerra y la violencia sexual masiva por arma de guerra en las almas de las mujeres. Y verdaderamente no llega a los 30 minutos, creo que son 27 y se te quita el hipo. Pero sobre todo al final lo que es que está tratado con un cariño y un mimo, o sea, de Pablo y su equipo que no... Ha sido 8 años, ¿eh? Que tardaron en sacar el cortometraje. O sea, te puedo decir que se ha trabajado desde todos los aspectos con un amor impresionante y al final de lo que se trata es dar esperanza, hablar con todas las mujeres que han sufrido y darles la esperanza de que se puede salir de cualquier lugar que parezca imposible. Y ahí es el ejemplo de resiliencia más grande que vais a ver, es Mama, y lo hace gracias a su trabajo con los chimpancés, que son también huérfanos y víctimas del tráfico ilegal de especies exóticas, Qué donde se bueno, juntan pues, dos mundos, dos mundos de sufrimiento terribles causados por el ser humano, qué pero que raro, tienen un final bonito. qué raro lo del causado por el ser humano. Es importante, Es ¿verdad? Es que este puntito es importante. muy importante que tomemos conciencia de lo desconectados que estamos, de la naturaleza, de la vida y de nosotros mismos, como tú has dicho antes, ¿no? Cuando estamos en la cabeza estamos desconectados, cuando estamos desconectados somos terribles porque no tenemos conciencia de la barbaridad que estamos haciendo para con nosotros mismos. Pero bueno, eso ya Y se irá hablando. para Sí, el planeta, porque somos parte del planeta. Es que no sé, claro. se nos olvida que somos parte del planeta. Claro, lo que pasa es que todo lo que le hagamos al planeta repercute sobre nosotros mismos. Por eso digo, nos estamos como flagelando a través de, creemos que hacemos daño a otras personas o a otros seres o a otras, en fin, que repercute sobre nosotros mismos. De todas formas, el planeta, yo tengo claro que siempre se habla, vamos a acabar con el planeta, el ser humano está acabando con el planeta Tierra. No, no, eso no va a ocurrir. El planeta Tierra cuando se harte nos meterá dos hostias
y nos largarán de aquí. Y se regenerarán con tu técnica de resiliencia, sin duda alguna, muy rápidamente. Fíjate en Pero el COVID, totalmente. Sí, fíjate estoy de acuerdo contigo. En 3 patadas nos echa. En 3 patadas. en el confinamiento, cómo la naturaleza se recuperó a paso agigantado. Vale, entonces este cortometraje, es que no he tenido la suerte de verlo todavía, que va sobre tu vida, sobre tu historia allí, sobre una señora que crió a un gorila, no sé exactamente qué, pero tiene que ser No sé, es maravilloso. un chimpancé. A Son un chimpancé. dos especies de primates diferentes, el gorila y el chimpancé. Es una mujer que trabajó con nosotros y tiene una historia terrible. Y Chaso Vélez del Burgo es la directora del Centro de Rehabilitación de Primates del Liro, con la que empecé a trabajar hace ya casi 9 años. Es, ya no tengo otro nombre que llamarla hermana, pero de corazón llevamos muchos años viviendo aquí juntas y pasando situaciones que nadie podría volver a entender si no estaba ahí con nosotras, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ella y yo quisimos que el mundo conociera nuestro trabajo de alguna forma, pero sobre todo la historia tan impresionante que era la historia de Mamá Sawadi. Y yo creo que tenéis que verlo, porque es que es muy Sí, bonito. no vamos Y a es que hacer spoilers. claro que sí, que por Vale, 30 minutillos lo sacamos vale, todos se mira está abierto en Radio Televisión Española en la plataforma. vale. Se puede mirar. También está en The New Yorker, pero bueno, que sigue todavía colgado y se puede ver allí. Hacemos Sí, una cosa, si lo ves bien, tú me pasas el enlace y yo lo pongo, el técnico, Marcos, lo pone aquí debajo en los textos que se ponen en los vídeos para que puedan acceder a la película. ¿Vale? vale, estupendo. Pues nada, se lo damos a Marcos, Y que ya hace por un trabajo último, formidable ahí detrás. Sí, para cerrar el día de hoy, tu libro. Porque ya quedaremos otro día para hablar de tu libro, sí, pero para... yo creo que por eso no nos va a dar tiempo a todo, pero el libro es que fue consecuencia del cortometraje. El Ah, libro fue Espasa, que la editorial Espasa, que vieron cuando ganamos el Goya, me escribieron y me dijeron: Jo, qué bonita la visión que tienes de unificar la naturaleza, el medio ambiente y la psicología y el ser humano. ¿Y crees que te atreverías a escribir un poco, ¿no? Tu trabajo allí con estos dos mundos aunándose? Y la verdad que me dio un pánico terrible. Digo, pues si no tengo tiempo. Pero al final creo que fue, bueno, lo vi como un tema muy importante para mi persona, siendo un poco egoísta, de hacer como un acto terapéutico importante de una cantidad de años que no había integrado. Pues hay un trabajo muy bonito que tú lo conoces seguro, Andrés, que es la línea de la vida. Y los psicólogos, pues muchas veces cuando hay trauma, pero trauma de desarrollo, ¿no? Desde la infancia, es un trabajo que todos deberíamos de hacer, ¿no? Como integrar todas nuestras experiencias de vida desde que nacemos, incluso, estoy hablando desde cuando mamá está embarazada de nosotros, desde ese momento que pasó en el embarazo, todo, pues hacer ese trabajo de año por año, ver qué pasó en nuestra vida. Y yo llegué en este trabajo hasta el momento que llegué al Congo. Me faltaba todo el trabajo después y entonces dije, pues va a ser que esto puede ser muy importante. Vamos a ver. Y la verdad es que ha sido muy bonito y está teniendo, estoy tan sorprendida de la gente con un cariño. Todo el mundo, pues la verdad que están ah, escribiendo gente que no conozco de nada, ¿no? Diciéndome unas preciosidades y digo, pues entonces a lo mejor está cambiando vidas. Y esto ya seguro, es más de lo que seguro, yo pudiera haber pensado nunca. seguro que sí. Se puede conseguir en... ¿Cómo se llama primero? Amores Amor animales. animal. Amores, porque Animal. son muchos amores. Son Vale. amor al planeta, amor a los animales, amor a las personas, amor entre madre e hija, amores de pareja, amores de familia, amores entre amigos. Y somos todos animales. Que no Poliamor, se nos en su olvide, estado, poliamor en su estado puro, ¿no? totalmente, que no se nos olvide que somos animales. Somos poliamorosos por naturaleza.
La verdad es que sí, que lo único que Y nada, tiene. el libro pues está en todas las plataformas y en todas las librerías actualmente. Se puede conseguir en Espasa, pero también está en Amazon, en las librerías de la calle, que es donde hay que ir, que está ahí también. Yo estuve hace poco en Madrid y estuve en la librería Reno, de las librerías de barrio, que lleva desde 1914 abierta, una preciosidad. Y Qué bueno, estuvimos compartiendo con un club de lectura y bueno, qué bueno. ahí siempre que hay que ayudar, ¿no? Pues Al sí, comercio de toda yo, la vida. yo lo he encargado en la librería local de aquí, librería Lorca, ya le hago publicidad, en Arroyo de la Entrada. Pues Muy maravilloso, bien, claro que sí. muy bien, pues nada, agradecerte que hayas estado con nosotros, decirle a las personas que nos acompañan y nos verán posteriormente que te volveremos a tener para hablar con más calma, pues a lo mejor del tema, del libro, de lo que tú sientas, ¿no? Ya hemos hecho un ligero avance Vale, gracias. de Os lo todo agradezco esto. mucho, de verdad, porque en realidad esta charla, Andrés, yo espero que sirva a los corazones de la gente, pero me encanta haberte conocido y me ayuda mucho luego también, ¿no?, poner cosas en perspectiva, que a veces se nos olvida porque corremos mucho por la vida y hay que estar más presentes. Y este ratito contigo me ha ayudado, ¿no?, a parar mi día, a estar contigo, a charlar. Pues muchas Te lo gracias. agradezco mucho. Muchas gracias. Pues nada, que nos despedimos y hasta la próxima. Muchísimas gracias.